licenciada Lozano por la invitación, y a ustedes que han sido pacientes de estar escuchando la secuencia de las pláticas. En esta ocasión voy a hablar del Real de Castillo como antecedente histórico de la fundación de Ensenada. Real de Castillo, como mucha gente sabe y mucha gente ignora, fue la capital de la Baja California durante 10 años, de 1872 a 1882, en que se traslada a Ensenada el 15 de mayo de ese año, y Ensenada nació siendo cabecera del Partido Norte ese 15 de mayo de 1882. ¿Puedes pasar las imágenes? El Valle de San Rafael, como era conocido desde allá, la primera referencia que tenemos de este valle es allá por el año 1795, cuando el alférez Ildefonso Bernal andaba haciendo un recorrido para buscar sitio para una nueva fundación para la protección de la misión de San Vicente de Ferrer, que había sido fundada en el año 1780, y se había detenido las fundaciones por los constantes ataques de los indios y humanos a través del paso de San Matías, que ingresaban a atacar la misión de San Vicente de Ferrer. En 1781 ocurre la masacre en las misiones franciscanas de la Purísima Concepción y San Pedro y San Pablo de Cuñir, en la que mueren bastantes colonos, el capitán Fernando de Rivera Moncada y aproximadamente unos 30 y tantos soldados, y aparte hacen prisioneros una gran cantidad de colonos, los yumas, que después son rescatados por medio de un cambalache, ¿no? Y todo este proceso había evitado una nueva fundación hasta que en 1787 se funda la misión de San Miguel Arcángel de la Frontera, en lo que es hoy el poblado de la misión, un 28 de marzo de 1787. A partir de ese momento, ya se estabiliza un poco la región, y en el Valle de San Rafael había sido primeramente concesionado al sargento Francisco Javier Gastelum por el año 1833, el rancho Sangre de Cristo, que después le vende a Abel Stern, el millonario acá de la Alta California, que era yerno de Juan Batini, dueño del rancho Tecate y del rancho Guadalupe, que a la vez era yerno de Santiago Argüello, del rancho de la tía Juana. Cómo se va entrelazando el parentesco entre estos primeros colonos y rancheros tanto de la Alta California como de la Antigua California. Y en el periodo en que ya la Alta California deja de ser mexicana y pasa a ser propiedad de la Unión Americana por la injusta guerra en contra de México en 1846-48, que culmina con el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado por el presidente de la Peña y Peña el 2 de febrero de 1848. Y en esa etapa es cuando se descubre el oro en San Francisco, y se crea la famosa fiebre de oro en el famoso pueblo de la Hierbabuena, que después se convierte en la ciudad de San Francisco, y los sonorenses no quedan ajenos a ese acontecimiento, y Ambrosio del Castillo y su hermano Manuel llegan a California en esos años, y se termina la fiebre de oro y se van al rancho El Temazcal, que era de la suegra de Ambrosio del Castillo, en el poblado de San Bernardino, California. Después ese rancho lo pierde la familia Serrano a raíz de la famosa ley de colonización de la Comisión de Tierras de California, que despojó a muchos mexicanos que tenían títulos desde los tiempos de la colonia en lo que era la Alta California, y fueron despojados injustamente muchos de ellos. Entre ellos fue la suegra de Ambrosio del Castillo. Ambrosio del Castillo nace en Sonora, en la villa del Petica, allá por el año 1824, y a él le toca venir a prospectar al Valle de San Rafael en el año de 1869, con permiso del cuñado de su hermano Manuel, que era Raimundo Yorba, que tenía propiedades en el Valle de San Rafael. Hoy lo conocemos como el Valle de Ojos Negros, para que se ubiquen. Y a fines del 69 encuentra oro de placer. Ambrosio del Castillo encuentra una veta, y a inicios de 1870 va a vender este oro a San Diego,
Y el 21 de julio de 1870, el San Diego Unión publica una noticia que dice que unos mexicanos que venían del Valle de San Rafael, esta es la fotografía de Ambrosio del Castillo y Antonia Serrano, su esposa. Es un daguerrotipo que fue localizado no hace muchos años por la señora Beatriz Álvarez de Tahuada, que organizaba la fiesta en el Real del Castillo, y desgraciadamente ya no se hace esa festividad que duró más de 15 años. Y pues es una fotografía de mediados de 1873. Él fallece el 2 de septiembre del 73 en un hospital de San Diego de silicosis por haber aspirado polvo de estar trabajando en su mina. Es la primera mina que denuncia, es la San Nicolás, luego la Trinidad y luego la mina del Pueblo. Y él llegó a tener una fortuna de 8,000 pesos en oro de aquel tiempo, que era mucho dinero, por decir 8 millones de ahorita. Y Antonia Serrano, su esposa, su familia tenía el famoso rancho en el Valle del Temazcal en San Bernardino, California, el que pierden. En aquel tiempo, la cabecera del Partido Norte se encontraba ubicada en Santo Tomás, la antigua misión dominica. Y el licenciado Manuel Clemente Rojo, que vemos en esta imagen, era el subprefecto político del Partido Norte. Él había tomado el cargo a raíz de la muerte de Cecilio Zérega, que lo había antecedido. Y a él le corresponde precisamente, esta es la esposa del licenciado Clemente Rojo y un nietecito de ellos. Le corresponde pues trasladar la cabecera del Real del Castillo le corresponde autorizar la fundación del Pueblo Real del Castillo el 2 de octubre de 1870 con la firma de 112 personas que pedían, intercedían por medio del presidente Antonio Lezosa, que era presidente en Santo Tomás, ante el gobernador Clemente Rojo, para que autorizara la fundación de un pueblo en el Valle de San Rafael. Se le pone al Real del Castillo por el Real de Minas y por el apellido de Ambrosio del Castillo, en honor del descubridor del oro. Pues cuando Ambrosio del Castillo anduvo en San Diego, que en la San Diego Unión publica la noticia, pues se anduvo haciendo loco porque andaban atrás de él un montón de gente, porque a ver de dónde venía, para ir a buscar oro también. Y se hablaba de 2 onzas de oro en greña y un pedazo de cuarzo grande, que la mitad era puro oro. Entonces, no sé si me las dejan más lento porque estoy haciendo un antecedente y me están pasando imágenes muy interesantes, ¿no? Esta es una hija de Clemente Rojo y doña Petronila. El niño que vimos con doña Petronila era hijo de ella. Desgraciadamente Manuel Clemente Rojo tuvo un solo hijo, pero no dejó descendencia, su apellido se perdió. Pero en Ensenada aún quedan parientes de ellos, ¿no? Cuando ya se autoriza la fundación del pueblo, el 22 de noviembre del 70, se mide el fondo legal y se hace la cuadrícula, un agrimensor hace las medidas, se le hace todo un proceso al estilo de la colonia. Fíjense qué curioso, Real del Castillo es el único pueblo de la Baja California que tiene acta de fundación, sin embargo ya no existe, ¿no? El pueblo ya no existe, hay una sola casa original. Ahorita la vamos a ver en las fotografías. No, creo que ya pasaron las fotografías. Y pues así surge Real del Castillo en 1872, ya tenía 1,500 habitantes, llegó tanta gente. Cuando ya se autoriza en el mes de noviembre el Fondo Legal del Pueblo, traslada las carpitas que tenían los gambosinos por la mesa de Chispeadero, por el arroyo de Cota y por la cañada rica, y pues se hace una gran denuncia de minas. Hay en aquel tiempo en el archivo de la minería, pues hay más de 100 denuncias de fondos mineros, en el que vemos los planos levantados por ingenieros como David Golbao, como Ismael Sánchez, como Salvador Zeta Salorio, y ingenieros que en ese tiempo, Robert Lemon, Richard Stephen, los ingenieros que han trabajado o que después sirvieron a la compañía americana, ¿no? Ya en 1886. El pueblo, nunca hubo una iglesia, se hizo la plaza, se construyó el palacio de gobierno de 2 pisos. En las fotografías que ya pasaron, nomás que me las dieron muy rápido, se ve el edificio de 2 pisos que había. Si me la regresas un poquito, ¿no? Para poder ilustrar eso, ¿no? Ahí se ve ya en ruinas. Esta es una fotografía de 1935.
El edificio de 2 pisos fue el Palacio de Gobierno que construyó José María Villagrana en 1873. Enseguida seguían la casa de Villagrana y luego la casa la última casa es la última que queda en pie. Si ustedes van a Real de Castillo, ya nomás subsiste esa casita que perteneció a la familia Lechoni y ahorita pertenece a una señora Duques, pariente de ellos, la compró hace unos años, pero aún, ¿mande? Real de Castillo. Te vas de Ensenada a Ojo Negro, son 48 kilómetros aproximadamente, y entrando al pueblo antes de llegar a la gasolinera, a la izquierda hay un camino que son 18 kilómetros a Real de Castillo. Te das de cuenta que te regresas a Ensenada otra vez por un camino de terracería y luego llegas a donde está la sierra y caminas rumbo al norte, a la falda de la sierra, y unos 6-7 kilómetros ya llegas al valle, al Real de Castillo, y ahí están todavía las minas, los vestigios. Hay una serie todavía había unas rastras hace algunos años las rastras era el trabajo en seco que hacían los mineros, lo trajeron los mineros chilenos a California. Hay que recordar que el famoso Joaquín Murrieta, que dicen que era chileno, otros que era sonorense, y ellos fueron los que trajeron la triturar en seco el cuarzo para extraerle el oro, ¿no? Y los mexicanos, los sonorenses, traían las máquinas polveadoras con un fuelle y le echaban la tierra en una especie de lavadero que le aventaba aire el fuelle y salía volando la tierra y se quedaba lo más pesado que era el metal, el oro. Y eran las técnicas de extracción. Hay que distinguir entre un minero y un campesino. El campesino es el que buscaba el oro de placer al ras de la superficie, o que lavaba agua en los arroyos donde había depósitos que hacían los acuíferos, ¿no? Y el minero pues es el que excava una veta y tiene que invertirle pues otra fortuna para poder extraer el metal y además contratar mucha gente, ¿no? En ese tiempo se dieron compañías norteamericanas, empezaron a comprar las minas La Zapata, por ejemplo, San Nicolás. Después de que muere Ambrosio del Castillo, él tenía de socio a su hermano y a Francisco Parma, que después fue su yerno, y todos los Parma que conocemos en la Baja California son descendientes de Francisco Parma. Él era nativo de Palermo, Italia. Llegaron muchos italianos que habían andado en California en la fiebre del oro, entre ellos Francisco Parma, Gregorio Marconi, y hay una serie lo vemos en los apellidos de la gente que reside todavía ahí en los ranchos. Y pues esto es parte de lo que quedaba en 1935 todavía. Esta es una fotografía que sacó Don Meadows, bueno, mal recuerdo. Hay otras que sacó Pedro Mix en 1926, que son las que están más para atrás. Si la revisas un poquito, esa también es de Don Meadows, aunque la fecha está mal. Esta es del 35. Otra más para atrás, esta es de Pedro Mix, aunque por ahí Jorge Martínez le pone que son Mary Ellen Barrett, que venían con Don Meadows, pero si te fijas, el Palacio de Gobierno todavía tenía techo. Esta es más antigua, la fotografía. Esta es del 26, y la de Don Meadows, que anduvo en el 36 por ahí, es donde ya estaba el palacio sin techo. Y la casa que vemos aquí, al primer término a la izquierda, esa es la casa que aún existe. Hace algunos años, en una festividad de una universidad de Real de Castillo, yo formé parte del patronato Rescate Histórico de Real de Castillo hace 20 y tantos años, junto con el maestro David Zárate, Jorge Martínez Cepeda, Beatriz Álvarez Taboada, y gente nativas ahí, Héctor Lechoni y su esposa, y Enrique Lechoni, y personas que les interesaba el rescate histórico del lugar. Y empezamos a hacer esa festividad vive un día del siglo XIX en el Real de Castillo, en el que se hacía un baile, una exposición de vestidos a la usanza del siglo XIX, en el que se premiaba a los concursantes en primero, segundo y tercer lugar con oro de placer de los gambusinos hermanos de Beatriz, que todos vivían todavía, el Neto, el Chilo, el Rogelio. Eran 4 hermanos, los conocí a los 4, fueron mis amigos los 4, y conservo el último oro que sacó Rogelio, fue el último que falleció, y me regaló su último oro que sacó en el Real de Castillo, porque ya se enfermó, ya no pudo ir. Sí, son millonarios. No, nomás vivían, pero toda la vida vivían de buscar oro, ¿no? Rascaban en la cañada rica, en los minerales, lavaban arena, y sacaban 4 o 5 gramos, lo vendían y sacaban para comer, y sobrevivían, nunca hicieron dinero.
El que en alguna ocasión supe fue el Chacho Mesa en el Álamo hace unos 10 años. Se encontró un buen depósito de pepitas de oro excavando en el arroyo del Álamo y lo vendió en Ensenada y le dio como unos 350,000 pesos de oro. Pero se fue a una cantina, se puso borracho, le robaron a unos borrachitos todo lo que traía, todo el dinero, hasta el picante que traía, había comprado provisión para todo un año y tequila para seguir pisteando. Y todo se vino a pie a su casita del Álamo sin un solo 5 y ya sin picar. O sea, le fue peor al pobre, ¿no? Sí, esa es la situación de los campesinos que pues viven aislados, solos y con ganas de... Encuentran dinero, lo primero que hacen es ir a comprar o a la cantina. Real del Castillo tuvo una vida efímera de 5 años reales en el que la bonanza más o menos prosperó, se extrajo bastante mineral. Hubo compañías, la mina Zapata fue la más productiva, la mina del Pueblo, la San Nicolás y la Trinidad, que habían pertenecido a los hermanos del Castillo. Francisco Parma, que era el socio de los hermanos Castillo, trabajó una mina también, no sé cuál de las 3, y él hizo bastante, por ahí una noticia que una ocasión llegó a tener $20,000 en oro. Entonces él hizo una considerable fortuna, que obviamente con el tiempo eso se acabó, ¿no? Ya conocemos a todos los Parma, ni uno tiene dinero, ¿no? Y a raíz de que empezó una sequía fuerte en el 75, las minas empezaron a decaer. Villagrana subió los impuestos, era el nuevo subprefecto político, vino a sustituir a Manuel Clemente Rojo en el 73 y los placeres se fueron para abajo. Se estableció la aduana en Tijuana o en la Tía Juana, el rancho de la Tía Juana, y subió los impuestos para introducir mercancías, se encareció mucho la vida y los comerciantes como Luis Mendelssohn, como el Capitán Eaton, pues cerraron sus tiendas y se trasladaron a vivir a Ensenada, que era un ranchito que pertenecía a los Gastelum y que había 3 casas nada más, y la casa del fundador de Pedro Gastelum, que fue el que originó la ciudad de Ensenada ya a fines del siglo XIX. Y pues hubo una serie de familias que aún sobresalen sus apellidos por toda la Baja California y en Estados Unidos también. Familias que llegaron del sur de la península, todo el pueblo de Santo Tomás se fue a Real de Castillo, los de Tijuana, la Tía Juana, de Rosarito de los Machados, de la colonia agrícola de Tecate, que se funda en esos años. La colonia de Tecate se funda por... Uno de los promotores fue José María Villagrana, que bien había sido subprefecto en ese tiempo, y él tuvo problemas políticos, lo mandan preso a La Paz, y en 1877 se crea la colonia de Tecate, ¿no? Entonces, parte de la fiebre del oro en Real de Castillo, pues Tecate le debe la fundación también a esa gente, ¿no? Y esa gente que había trabajado de campesinos, pues, fueron los que fundan Tecate, después fundan Mexicali después Ensenada y después Mexicali, ¿no? Y vemos todos esos apellidos que se encuentran en el Rosario, que también fue un semillero de colonos, ¿no? Y pues el auge del Real de Castillo decae al grado que ya en 1882 estaba como subprefecto político el doctor Seferino Castañeda, y ya en Ensenada se había establecido la aduana marítima en 1881. Ya lo había intentado establecer el coronel Andrés de Tapia, que vino a pacificar la región cuando Villagrán andaba pues con algunos malos manejos y lo toman preso y se tiene que venir. Él era jefe político en La Paz y se viene en el vapor México a Ensenada y con 135 soldados se viene al Real de Castillo, toman preso a algunas personas que estaban en contra de Villagrana, que Villagrana ya venía con él en el barco de La Paz, se había ido a La Paz a protestar porque lo habían tomado preso y lo mandaron a La Paz preso. Se viene a justificarse que él no era el malo. Y aquí en el Real de Castillo toman preso a Felipe Zárate, a Emilio y a Jesús Legazpi, a José Moreno, a Manuel Rodríguez. Hay una serie de acontecimientos. Para que tengan una idea de la información que hay aquí, en estos 2 cuadernos, hay pura información de Real de Castillo para los que digan que no existe información histórica Real de Castillo. Y hubo una serie, en esa vida tan efímera, hubo una serie de acontecimientos políticos, sociales,
criminales. En Real del Castillo nunca hubo una iglesia. En la placita se estableció, bueno, el edificio de gobierno, pero nunca hubo una iglesia como todos los pueblos de los tipos de la colonia, ¿no? En que se hace todo ese rito de fundación, en que se pasea de la mano. En este caso fue al primer regidor, al síndico del ayuntamiento, en noviembre del 70, lo pasean de la mano por la tierra simbólicamente, lo hacen que arroje tierra sobre su cabeza, que corte ramas o zacate, y con algo golpee los árboles o piedras, lo que hay, en señal de posesión, que es un rito de posesión que data de allá por 1500 y fracción. Felipe VII, ya me colgué. Felipe VII. Sí. Bueno, dicen que ya me colgué con el tiempo, entonces, pues si me pasan las imágenes rápido para ir, para que vean a Jorge Reyes y su esposa. Ese es Francisco Parma, Gonzalo Osorio, él era chileno. Ella con Felipe Sata, Gregorio Marconi, un italiano, el capitán Ítalo y su Josefa Cota. Ella era hija de Santos Cota, Tomás La Madrid, ahí está con su esposa doña Carmen Owen. Ellos eran los Manuel Salgado, que fue regidor en el primer ayuntamiento. Esta es una foto de 20 con su hija, ya anciana. La casa que aún subsiste de los Melchones. Y ahí vamos a los Marconi también, con Chonita Ramonete, que pertenecía, ella fue la fundadora del rescate histórico Real de Castillo. Ella hace algunos años que falleció. Ella era hija nieta de Ambrosio del Castillo, hija de Francisco Parma y de María del Castillo. Son apellidos que todos conocemos por aquí en la región. Jesús Altamirano y su esposa, Andrés Altamirano, su hijo, es amigo mío. Doña María Cardosa la conocí en Ojo Negro hace 25, 27 años, ya falleció. Su esposo era hijo de Martín Meléndez, hermano de Antonio María Meléndez, el famoso guerrillero que combatió a William Walker entre 1853 y 54. Aquí tenemos una boda de un Broadway, Gilbert, con Juan Parma, Elena del Castillo de Velante. Pues los Crosby pues son originarios de la misión, los Gilbert del Rancho Santo Domingo, cerca de la presa de Tijuana. Mi tocayo José Armando Estrada hizo un trabajo muy interesante sobre el Eleuterio Gilbert hace unos años. El intestado de Eleuterio Gilbert. Mercedes Meléndez Murillo, ella era hija de Jesús Meléndez y de Salomé Murillo, una indígena quiligua, y ella a la vez era hija también de Hilario Murillo. Hilario Murillo era el dueño del rancho El Álamo en el Valle de San Rafael, a quien mata Antonio Meléndez en 1850 y propicia que se vaya huyendo a California. Antonio Meléndez anduvo allá huyendo, dicen que anduvo con Joaquín Murrieta, de la tradición de la familia, y que cuando matan al disque Joaquín Murrieta, los Rangers en California, en realidad mataron a Joaquín Valenzuela, y Joaquín Murrieta se viene a refugiar a La Grulla, o sea, lo que es el ejido Uruapan hoy. La tradición de Porfirio León dice que ahí estuvo Joaquín Murrieta. En la fundación de la colonia Tecate, en el libro El Partido Norte de Alberto Walter Mead, ahí aparece un Joaquín Murrieta, cofundador de la colonia Tecate, y un Jesús Félix, que era a la vez cuñado de él. Carmen Félix era la esposa de Joaquín Murrieta. De aquí de Lechoni, otro italiano, él fue el patriarca de los Lechoni, y llegaron de Italia, bueno, de California, los Ramonetti también, los Rodríguez, los Candolfi, el rancho Aguacaliente Candolfi. Y en Ensenada, pues la primera casa fue la del Sargento Martel, que William Walker la tomó en 1856 como su cuartel militar, ¿no? Ahí fue atacada por Antonio María Meléndez y Francisco del Castillo Negrete, que era el comandante en Santo Tomás. El primer plano de Ensenada en 1886 por la compañía americana. Y vemos, esta es la foto más antigua de Ensenada, es una panorámica de 4 imágenes. Esta es una de las del centro. Fue sacada por Charles Turril en 5 de diciembre de 1886. Esta es la fecha. Es la fotografía más antigua de Ensenada, es una panorámica de 4 imágenes. Y esa, el primer término viene la avenida Ruiz, allá al fondo se ve la casita alta de madera, era la tienda de Francisco Ondonegui y Miguel Ormar. Ahorita se encuentra ahí el Hotel Plaza, y fue la primera tienda en Ensenada, y ahí se empezaron a expender por primera vez los vinos del rancho Los Dolores de Santo Tomás por don Francisco Ondonegui en 1888.
Esta otra foto de Torril, 3 meses después, es el 1 de abril del 87, y ya vemos por lo menos 30 casas más 3 meses después. Es otra imagen sacada de Cerro de Quequi, Ensenada, hacia la naciente población, también en 1987. Un desfile el 5 de mayo de 1891, don Heraclio Ochoa está parado en el balcón de su casa en lo que ahora fue muchos años el Papa Sembir en Ensenada, ¿sí? Si algunos fueron, y fue uno de los pioneros de Ensenada, el Hotel Iturbide, que se encuentra en las faldas del cerro, y pues la cantina Juzón, uno de los íconos de Ensenada, también que data de 1992. Ahí está el Papa Sembir, que en aquel tiempo era el bar San Diego de don Heraclio Ochoa, y pues muchas gracias por su atención.